Bueno, esperamos 5 minutos más. Hola, Ezequiel, buenas tardes. Profe, antes de empezar, le hago una consulta. Decime. Sinceramente fue un mareo mío. ¿El trabajo que usted envió se entrega el 17 o el 30? 17. Eso lo corregí. 17. Bien. Creo que lo corregí en el momento, porque en el ustedes me lo marcaron, ahora dentro de vuelta. Pero en esa misma fecha yo lo corregí. No, sí está corregido, pero como vi primero bueno, listo. 17. una y después otra. Ah, perfecto, 17, muchas gracias. Dale. Profe, disculpe, ¿no hay posibilidad, dale, ¿no?, de extenderlo hasta el 30? No. Yo porque me veo difícil poder entregarlo a esa fecha. Sí. Igual dijimos que era de hasta 2. ¿Bien? Hasta 2 personas pueden hacer el trabajo. O sea que, digamos, para que no trabajen solos, por un lado. Después, por otro, si alguno tiene una dificultad, es sobre la fecha, me manda un correo y puedo plantear una extensión de fecha. A ver, estamos en un contexto complicado, lo entiendo, pero la fecha es el 17. En el caso, se le complica sobre la fecha, me mandan un correo y bueno, volvemos a plantear le doy una extensión, pero esa es la fecha. Pero el trabajo es evaluatorio, ¿no, profe? Claro, es evaluatorio, sí. ¿Va a ser con nota? Sí. Ok. Yo particularmente no sé si voy a llegar a hacer el trabajo como para esa fecha, como por cuestiones de tiempo, como para que quede con una buena nota. Yo se lo voy a entregar como llegue. Ezequiel, ¿y vos que estás trabajando solo? No, estoy con una compañera, pero, Okay. pero al mismo tiempo, por cuestiones también vengo con otras materias así y no sé si voy a llegar por eso. O sea, yo les planteo lo siguiente, a ver. Ustedes llegan a la fecha, proyectense para hacerlo en esa fecha. ¿Tienen algún inconveniente? Ezequiel, vos me decís, mirá, sabes que lo hice el trabajo, pero me gustaría agregarle cosas, releerlo. Bueno, me piden una prórroga y yo les doy una prórroga. No voy a bajar la cortina en ese día, digamos. Pero si vamos a poner esa es la fecha de entrega y en tal caso a partir de ahí soliciten una prórroga si necesitan una prórroga. Pero pongamos esa como fecha de entrega. ¿Bien? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno. Hola, Corina. Ahí está Melissa. Bueno. Esperamos 3 minutos más. Y 10, si arrancamos 10. ¿Cuánto viene conectándose en las clases, en los encuentros virtuales, digamos? 15, 16 más o menos. Sí, no llegamos a los 20. 15, 16. Ah. Sí. Es poco, digamos. Entendido que puede haber algunos compañeros que no se puedan conectar, pero igual es bastante poco. Bueno. Pero espero unos minutos. Voy a entrar al foro a ver si alguien me consultó algo. Hola, profe. Con respecto a la fecha de entrega, no sé si le consultaron algo porque entré un poquito tarde del trabajo. Sí. Sí, la fecha es el 17. Cuando llegue la fecha, ustedes ven que o bien no llegaron a completarlo, o bien quisieran una relectura o agregar algo, y me quieren plantear una prórroga, me la piden. Y planteamos una prórroga. Pero esa es la fecha, digamos.
esa es la fecha, y en tal caso una prórroga a esa fecha. Pero esa es la fecha. Si no, les voy a bajar la persiana al 17 y ya está. Podemos ver una prórroga, pero entendiendo que esa es la fecha de entrega. Ah, bueno, listo, profe. ¿17? Exacto, Jessica, 17. 16. Bueno, Milagros me preguntó, y paso los cebrizo, me consultó en el foro acerca de un texto y puso digamos, la foto de los textos, ¿no? A qué autor respondía estos textos. El texto que ustedes ven es capítulo 1, Orígenes y carácter de la filosofía medieval. Capítulo 3, la temprana Edad Media, el nacimiento de la escolástica. Capítulo 5, las universidades, filósofos franciscanos. Bueno, ese texto corresponde a Copleston. Es un texto de Copleston. La obra se llama La filosofía medieval. En el foro le voy a contestar a Milagros, va a aparecer en el foro. Le voy a poner bien los datos bibliográficos. Están los datos bibliográficos igual si ustedes lo ven como en la carátula de la bibliografía, aparece Copleston, la filosofía medieval. Y el dato bibliográfico. Igual ahí en el foro lo voy a poner. Bien, contestándole a Milagros lo voy a poner. Y bueno, para que ustedes también lo vean, digamos, si uno tiene una consulta similar, ya ahí la puede evacuar, ¿no? Leyendo el foro. A ver, otra consulta. Bueno, esa es la única consulta en el foro hasta ahora. Bueno, recuerden que cualquier consulta está el foro para que me pregunten, ¿bien? Bueno, vamos a empezar. Llegamos al número 16, son las 6:12. ¿Dónde estás? Jorge, ¿vas a grabar vos la clase o querés que la grabe yo? No, ya estoy grabando, profe, así que... ¿Ya está grabando? Perfecto. Bueno. Entonces, ahí Jorge está grabando la clase, después me la pasa y la subo al campus. ¿Bien? Bueno, hoy vamos a seguir con Plotino. Habíamos, la clase pasada, desarrollado... hemos explicado un poquito qué era el neoplatonismo como movimiento filosófico y empezar a desarrollar lo que son las hipóstasis en Plotino y pusimos y conversamos acerca de lo uno, ¿no? Como la primera hipóstasis plotiniana. Esa hipóstasis emana, ¿no? Digamos, el acto de generación por el cual se engendra al resto de las existencias y crea el ser, lo uno, es a través de la emanación. Concepto muy importante para el neoplatonismo, porque le da lugar, esta concepción de emanar, da lugar a que el cristianismo pueda adoptar este esquema metafísico, pero al mismo tiempo con ciertas divergencias y diferencias con respecto al cristianismo, ¿no? Porque en el acto de emanación se infiere una trascendencia al ser, entonces lo uno trasciende al ser porque el uno lo crea, y a partir de ahí hay un dualismo, pero al mismo tiempo ese acto de emanación no se da por voluntad libre, sino que es por una necesariedad de la naturaleza de lo uno, lo cual hay una divergencia, ¿no? con el acto de creación en la concepción de Dios judeo-cristiana, ¿no? Como Dios crea,
por voluntad, ¿no? Por otro lado, recordemos que la creación en la concepción judeocristiana es ex nihilo, en cambio en el neoplatonismo, propio de la concepción griega del mundo, no existe creación de la nada, ¿no? Sino que el mundo siempre existió. Entonces, lo uno siempre existió, la materia siempre existió. Lo uno no crea eso de la nada, ¿no? Sino que siempre existió. Bueno, el primer, vamos a decir que hay 4 grados de descenso a partir de la emanación de lo uno, a partir de que lo uno hace al ser y lo emana, hay 4 grados de existir, se quiere por decirlo de algún modo, ¿no? Tenemos el intelecto, el alma universal, el mundo y la materia, ¿no? Como 4 grados que van en descenso, si quiere, provocándose una especie de degradación del ser, ¿no? Al clásico esquema teoría de las ideas de Platón. Entonces, la primera hipóstasis que se emana de lo uno es el intelecto. Tenemos lo uno y luego el intelecto. Lo uno emana el intelecto. Bueno, generación del intelecto como imagen de lo uno. Digamos, el intelecto se genera como una imagen, como una especie de imitación de lo uno. Dice Plotino: tal como quien mira el cielo y observa el esplendor de los astros, desea y busca al Creador. Así es menester que aquel que haya contemplado, visto y admirado el mundo inteligible, busque también al Creador de éste, es decir, quien ha dado existencia a un mundo semejante, o donde o como ha engendrado un hijo semejante, el intelecto, hijo bello y derivado de él. Entonces, el intelecto, es decir, ha sido engendrado a imagen de lo uno, pero hay una degradación acá ya del ser, es decir, como que no responde, vamos a decir, a esa perfección, a esa totalidad de lo uno. Pero sí en el intelecto ya aparece algo distinto de lo uno. Recordemos que lo uno es y no es al mismo tiempo, ¿no? Porque el uno excede el ser. En cambio, en el intelecto se manifiesta y se expresa el ser, ¿sí? Porque el intelecto es. Entonces tenemos al intelecto como primer imagen, como primera hipóstasis de lo uno, del mundo inteligible. Unión y separación de lo uno. Estoy en un punto interesante. Dice Plotino: el intelecto, para poder ser intelecto, dirige su mirada hacia él, hacia lo uno, y lo ve no hallándose separado, sino porque se halla después de él, y no hay intermediario entre ellos. Y todo hijo se halla después de él, y no hay intermediario entre ellos. Y todo hijo desea al padre y lo ama, y sobre todo cuando solo son padre e hijo. Ahora bien, cuando el padre es lo óptimo, necesariamente el hijo permanece unido a él, por lo cual solo está separado de él por diversidad. El intelecto quiere ser lo uno, pero no es lo uno, sino más bien semejante a lo uno, porque no se halla disperso en sí mismo, sino que está absolutamente unido en sí mismo, no dividiéndose en sí mismo por hallarse próximo a lo uno, colocado después de él, pero en cierto modo separándose de lo uno. Es menester que se halle presente el bien y dirija sus miradas hacia él y coexista también consigo mismo y se halle presente a sí mismo y se piense también a sí mismo. En cuanto es todas las cosas, se halla muy lejos de ser lo uno, pues siendo tan vario. Bueno, acá tenemos varias cosas. Primero, fíjense que el intelecto es, una de las características del intelecto es que es acto puro. Acto puro, al ser acto puro, es pura inteligibilidad. A diferencia de lo uno, que excede lo inteligible, porque lo uno es y no es. Entonces excede la inteligibilidad, lo racional excede lo uno. De eso que hablamos también en la clase pasada, del éxtasis para acceder a lo uno. Entonces, el intelecto como es acto puro,
forma pura, pura inteligibilidad, tiene que hacer una acción, ¿no? Si volvemos a esta concepción aristotélica que está ahí retomando Plotino, de acto y potencia. Entonces, hacer acto y hacer acto puro es forma pura. ¿Y cuál es el acto que hace el intelecto? Pensarse a sí mismo. El intelecto se piensa a sí mismo. Similar, y esto lo marcamos el encuentro anterior, similar a la acción que hace el teos aristotélico. De hecho, si queremos encontrar una especie de similitud, se quiere óntica entre ese esquema metafísico aristotélico y el plotiniano, podríamos asemejar el teos aristotélico al intelecto o nous de Plotino. Si bien es cierto que en Aristóteles el teos sería el primer motor, entonces la causa primera, en cambio acá en el esquema plotiniano el intelecto es la segunda hipóstasis, es decir, la primera hipóstasis, la causa primera es lo uno. Si bien eso es cierto, pero en características ónticas, por decirlo de algún modo, se asemeja, digamos, lo más parecido a ese teos es el intelecto de Plotino. Por eso, del mismo modo que el teos aristotélico también se piensa a sí mismo y es acto puro, también el intelecto de Plotino tiene esas mismas características, ¿no? Del teos de Aristóteles. Ahora, entonces, al pensarse a sí mismo, de ahí se van a inferir algunas características. Aparece la divergencia, aparece el movimiento también, pues el pensarse es un acto, hay un movimiento del pensamiento, ¿no? Que se vuelve sobre sí mismo, pues aparece el movimiento, la divergencia, porque hay un acto cognoscente en donde hay una especie de divergencia y convergencia. Divergencia porque hay un acto del pensamiento que converge en sí mismo, porque uno se piensa a sí mismo. Y en esa divergencia y convergencia, en ese mismo acto cognoscente tenemos un sujeto y un objeto. Un sujeto porque hay un acto de conocimiento, una praxis, una acción cognoscente. Alguien intenciona, ¿no? Hay una intencionalidad cognoscente. Y esa intencionalidad cognoscente se vuelve sobre sí misma. Es decir, el intelecto es sujeto de conocimiento al pensar y objeto al ser pensado a sí mismo. Pero también el intelecto desea a su padre, dice Plotino, y hay un movimiento, una mirada hacia lo uno. Esa mirada, ahí Plotino lo describe como un acto de contemplación. Digamos, el intelecto contempla lo uno. Se admira la belleza, la perfección de lo uno. Pero ese acto de contemplación, hay también una variable con la concepción helenística de la contemplación. En la concepción helenística hay una acción más pasiva del contemplar la imagen. En cambio, acá en Plotino hay una acepción más activa. No es solamente un contemplar pasivo, es un contemplar activo, es una acción de buscar mirar, ¿no? Una acción una praxis más activa del mirar, de ese contemplar. Esa es una diferencia interesante para marcar con la visión clásica, tradicional, helenista de la contemplación. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En el PDF que usted mandó, o sea, queda hasta ahí el texto. Decime la página. Hasta la 243. Y después, al menos yo no tengo más. Después ya pasa a significado y valor de la filosofía en Plotino y... Ah, el texto está bien, es el de... Está bien, pasaron al otro, al de María Isabel Santa Cruz, ¿no? Sí. Ok, bueno, ahí también aparece una visión general de lo que es pero bueno, le voy a agregar las otras páginas que faltan. Ese texto, que llega hasta la 243, es de Mondolfo, ¿no? El pensamiento antiguo. Volumen 2 del pensamiento antiguo. Bueno, le voy a agregar las páginas que faltan. Está bien, gracias. Gracias por la aclaración.
Bueno, movimiento de la unidad a la multiplicidad. La génesis de la pluralidad de los inteligibles. Bueno, acá sí viene una secuencia más que interesante para pensar. Yo les dije que hay dos secuencias ontológicas en Plotino. Una en donde se registra una fuerte trascendencia, que es la secuencia de lo uno al ser, es decir, esta de lo uno emanando al intelecto. En esta secuencia se ve un plano de trascendencia, porque lo uno hace al ser, hace al intelecto, entonces lo trasciende. Al trascenderlo se plantea una jerarquía. Es decir, lo uno no es el ser, sino que lo crea el ser. Entonces hay una jerarquía, hay una degradación, se quiere decir. Bien, ahora, hay una segunda secuencia que es del intelecto hacia la pluralidad de seres inteligibles. Esta segunda secuencia es del intelecto en donde se manifiesta el ser, hacia la pluralidad de seres inteligibles, hacia la multiplicidad de seres inteligibles. La segunda secuencia es interesante porque aquí no hay una trascendencia del ser. El ser es en la pluralidad de seres inteligibles. Pues en esta segunda secuencia de, vamos a decir, el ser en relación a lo múltiple inteligible estamos hablando, se observa un plano de inmanencia, no jerárquico. Esto es interesante porque esta segunda secuencia es la que retoman el Renacimiento, la filosofía del Renacimiento, como la filosofía de Nicolás de Cusa y Giordano Bruno, y es en estos planos de inmanencia en donde a veces se puede inferir un monismo y en eso un panteísmo. En estos planos de inmanencia, digamos, desde estos planos de inmanencia donde a veces se infieren un monismo y un panteísmo. Por eso, bueno, son interesantes pensarlos. De hecho, con esto lo hablamos un poquito la clase pasada, cuando veamos el Pseudo de Dionisio, cuando lean el Pseudo de Dionisio, y luego Escotoriúgena, aparecen también estas secuencias y de ahí se infieren un panteísmo, ¿no? Por eso a estos pensadores se los ha acusado panteístas. El Pseudo de Dionisio, vamos a decir que tuvo buena publicidad debido, y en eso zafó, por decirlo de otro modo más coloquial, debido a que se pensó que era un discípulo de San Pablo. Se piensa que su metafísica suele rozar lo panteísta, y eso implicaría una acusación de herejía muy fuerte contra cualquier tipo de panteísmo, ¿no? Porque va en contra de los dogmas judeocristianos. Pese a eso, como lo uno es Dios como creador. Claro, sí. Sí, en el esquema de, digamos, que toman los cristianos, sí, en vez de lo uno va a ser Dios. Pero después veremos en detalle en estos pensadores cómo lo retoman y qué complicaciones se les generan, porque se les generan estas complicaciones. Pero le decía, ese inicio medio que pudo, no fue tan perseguido, su filosofía, sus obras no fueron tan, vamos a decir, no fueron prohibidas, porque se pensó durante mucho tiempo de que era un discípulo de San Pablo directo. Durante mucho tiempo se tuvo esa idea. Pseudo Dionisio es porque justamente es un seudónimo, ¿no? Este pensador escribía con un seudónimo. Bueno, hoy en día se sabe que no era un discípulo de San Pablo, ¿no? Sino que al parecer era un discípulo de Proclo, y bueno, discípulo cristiano, pero de Proclo. Y en Escotoriúgena pasa lo mismo, es decir, pese a que
ya Escotorígenes es un filósofo medieval, está en el siglo IX, pese a que él mismo sostiene que su filosofía no es panteísta. Uno cuando la lee o se encuentra con el esquema metafísico que ofrece, también roza lo panteísta y de hecho se lo ha acusado a su filosofía panteísta. Y por eso estos pensadores no son San, ¿no? Si no serían San Agustín, San... Sí. ¿Quién prendió? No, yo. Pero entonces Eudo Dionisio era contemporáneo a San Pablo. No. Ah, ok. No, lo que pues, justamente, digamos, la hipótesis más fuerte es que no es así, sino que es un discípulo de Proclo, así que final del siglo V, principio del VI, final del V, habría que ubicarlo. Al ser discípulo de Proclo, no un discípulo cristiano de Proclo. Y lo tomamos a ese, recuerden que tomamos al Pseudo Dionisio, como los dos pensadores fuertes que van a retransmitir la filosofía antigua y que al pensamiento medieval y que van a ejercer una fuerte influencia del pensamiento medieval. Si los dos pensadores que van a llevar el neoplatonismo a la filosofía medieval son San Agustín y Pseudo Dionisio. Recuerden que los filósofos medievales no tenían un gran conocimiento de la filosofía antigua. Incluso podemos decir que hoy se tiene más conocimiento de la filosofía antigua que los primeros pensadores medievales. Lo helenístico la influencia helenística que tienen los primeros pensadores medievales, estamos hablando a partir del siglo IX, es a través de San Agustín y el Pseudo Dionisio, ¿no? Con estos esquemas neoplatónicos, pero cristianizados ya. Por eso los vemos, ¿no? Tanto San Agustín como Pseudo Dionisio. Profe, Sí. ¿podría repetir que no entendí más o menos lo último, la última idea de usted dijo que es interesante, lo de la multiplicidad del uno y todo eso? La verdad que no la casé muy bien. Bueno, a ver, dos secuencias. Secuencia 1. Lo uno emana el ser. Lo uno crea el ser. Secuencia 1. Lo uno, intelecto, barra ser, ¿no? Porque en el intelecto se manifiesta el ser. En esa secuencia hay un dualismo. Si hay un dualismo, hay una jerarquía. Es decir, lo uno emana, crea al ser. Por lo tanto, lo uno no es el ser, sino que hace al ser. Lo uno trasciende al ser. Si lo uno trasciende al ser, hay una jerarquía. Bien. Una jerarquización. Por eso también en un momento hablé de una degradación del ser, ¿no? Lo uno, el intelecto, el alma universal, el mundo, la materia, ¿no? Como que va de arriba hacia abajo, ¿no? Como un descenso. Por lo tanto, hay una secuencia vertical, si se quiere, ahí. En cambio, en la otra secuencia va del ser a la multiplicidad de seres inteligibles, ¿no? A la variedad de seres inteligibles. Es otra secuencia ahí. En esa segunda secuencia no hay una trascendencia, sino que si no es trascendencia, estamos hablando de inmanencia, ya que el ser se expresa y se explica en la multiplicidad de seres inteligibles, y los seres inteligibles se comprenden complicándose. Acá aparece un término del neoplatonismo que es explicatio y complicatio. Cuando vos te dirigís del ser a la multiplicidad de seres inteligibles, explicás la multiplicidad. El ser se explica y se expresa en la multiplicidad de seres inteligibles. Y la multiplicidad de seres inteligibles se complican en el ser. Como si fuese una contracción, ¿no? Un término de Nicolás de Cusa, contracción. Entonces, ahí no tenés jerarquías, es decir, el ser está en los seres inteligibles. Y los seres inteligibles se fundamentan a partir del ser. En esos planos de inmanencia se
visibiliza una horizontalidad óntica. Es decir, el ser no es más que la multiplicidad de seres inteligibles. No hay una jerarquización ahí. Como sí la hay en la primera secuencia, entre lo uno y el ser. Esa primera secuencia le viene bien al esquema metafísico judío-cristiano, porque el dogma judío-cristiano plantea una dualidad del mundo. Dios es una cosa y la creación es otra. Entonces ahí hay una jerarquización entre Dios y el mundo. Entonces, la primera secuencia se puede ajustar en este punto, se podría ajustar bien a los dogmas judío-cristianos. Ya en la segunda secuencia es un poco más complicado, porque como hay un plano de inmanencia, no hay jerarquización. Entonces, ahí es donde cuando algunos pensadores cristianos tomaron muy fiel esta secuencia ontológica neoplatónica, cuando la tomaron muy fiel, muy al pie de la letra, se generó cierto esquema panteísta. Porque si haces una homologación de Dios con el ser, y homologás Dios al ser, vas a terminar concluyendo que Dios está en el mundo. Y que el mundo, por usar un término platónico, la multiplicidad de existencias del mundo se complica en el ser de Dios. Y Dios se explica o se expresa en la multiplicidad de seres del mundo. Bien. Fíjate que ahí en esa segunda secuencia tenés cierto, digamos, un plano inmanente, y ese plano inmanente no hay una afuera, está todo adentro, digamos, no hay una afuera. En cambio, en la trascendencia sí hay una afuera. Entonces, el ser está fuera de lo uno. El mundo está fuera de Dios. Dios crea el mundo, lo trasciende. Entonces, en trascendencia hay una afuera. En cambio, en esquemas, vamos a decir, en planos de inmanencia, en la inmanencia no hay una afuera, hay una adentro solamente. Sí. Fue un poquito mejor, Jorge. Profe, Sí. o sea que la primera secuencia es esto lo que usted explicaba, lo de la trascendencia, que hay una jerarquía, a Claro. eso va, Sí, y en el segundo que no lo hay, y por lo Sí. tanto está todo adentro, exacto. que sería que está en todos lados, que está acá en este mundo. Exactamente. Ok. Por ahí viene la cuestión. Bueno, movimiento de la unidad a la multiplicidad. La génesis de la pluralidad de los inteligibles, ¿no? Movimiento de la unidad a la multiplicidad, la génesis, la generación de la pluralidad de inteligibles. Vamos con la cita de Plotino. Debe decirse que el intelecto es un movimiento en reposo e inmóvil, que lo posee todo en sí mismo, y es todo multitud indistinta, y, por otra parte, distinta. Y es uno, pero sin embargo, en una especie de movimiento, se convierte en múltiple. Es uno y múltiple. ¿No? Fíjate, el intelecto es uno y múltiple. Uno en su totalidad, al referirse casi para contemplarse a sí mismo, es múltiple. Vamos de vuelta. Uno en su totalidad, al esforzarse casi para contemplarse a sí mismo, es múltiple. Como si efectivamente su unidad no pudiera soportar el permanecer sola. Mientras es la potencia de todas las cosas que existen. Y la contemplación es la causa que él aparezca múltiple por poseer la intelección de la multiplicidad. Pues, si apareciese uno, no tendría la intelección de lo múltiple, sino que sería todavía él. Así se mueve el intelecto, pues permanece y se mueve a un mismo tiempo, ya que se mueve en torno a sí mismo. El intelecto, porque al pensar afirma su ser, es ente porque con el pensar da al intelecto el pensar y el ser. Entonces el intelecto afirma el ser. ¿Por qué? Porque el pensar es, ya como lo planteaba Parménides, ¿no? Según el principio de identidad, el pensar es, bueno, entonces el intelecto se piensa a sí mismo, y el pensar es. Si la pensar, el intelecto a sí mismo es, y si es,
hay una entidad, hay un ente. Fíjense cómo se despliegan, digamos, lo que es en metafísica y en ontología, ¿no? Cómo se despliegan los planos, ¿no? O cómo se repliegan y se pliegan los planos. El pensar es, entonces el intelecto se piensa a sí mismo, al pensarse a sí mismo se afirma, al afirmarse hay un ser y al mismo tiempo hay un ente. Es, al pensar es, ¿no? Al pensarse es. ¿Alguno me dirá algo que ver con Descartes? Bueno, fíjense, ¿cuáles son los planos metafísicos que se juegan ahí? Que en Plotino estamos en un plano absolutamente realista. ¿Bien? Es un plano de inteligibilidad, pero de un realismo inteligible. En cambio, en Descartes estamos en un plano de absoluta subjetividad, porque ese pensar es un cogito. Entonces es algo absolutamente distinto a lo que está planteando Plotino, lo que ya planteó Parménides, digamos, anteriormente, ¿no? Bueno, Parménides decía el pensar es. Bueno, entonces en Descartes se plantea una dimensión de absoluta subjetividad, es un modo de subjetivación y es un cogito el que está planteando ese pensamiento. Por eso es otro plano absolutamente distinto, ¿no? Metafísicamente y ontológicamente. Podría llamarse metafísica dogmática. Bueno, ¿Metafísica qué? dogmática. Bueno, Sí, bueno, son títulos esos. ¿Por qué decir dogmática? Por el racionalismo, por eso. De refletir. ¿Decís eso? claro, sí, sí. Bueno, son títulos. La cuestión cartesiana es que, digamos, realiza una apertura ontológica a partir de un nuevo modo de subjetivación. Digamos, la novedad de Descartes es el cogito. Ese cogito es un modo de subjetivar. Y ese modo de subjetivar tiene que ver con el sujeto moderno y tiene que ver con la burguesía, clase naciente. Si Descartes es el filósofo de la modernidad porque es el filósofo de la burguesía. Descartes tiene que ver con esa clase económica, social y política que ya se había instalado, ya había emergido, digamos, porque recordemos que el Renacimiento, siglo XV y XVI, ahí se empieza a gestar la burguesía. De hecho, la burguesía empieza a ganar espacio de poder. De ahí el Renacimiento, ¿no? Y ya en el siglo XVII, esa burguesía entra como en una especie de decadencia, si se quiere, o al menos a ceder espacios de poder, ¿no? Recuerden que en el siglo XVII lo que reaparecen son los estados absolutistas. Entonces ahí la burguesía pierde poder. Bueno, Descartes está en esa crisis, digamos, está en esa crisis de esa clase burguesa y también está en el ascenso, digamos, está en esa crisis en el sentido que es una clase política y social, la burguesía que venía de un ascenso y entró en crisis, ¿no? Ahí en ese siglo. Venía con muchas expectativas políticas y entró en crisis. Entonces Descartes es un exponente de ese momento histórico de la historia. Por eso Descartes no solamente es crítico de la escolástica, también es crítico de la filosofía del Renacimiento. Descartes es crítico no solamente de la escolástica, sino también de la filosofía del Renacimiento. Porque la filosofía del Renacimiento era una filosofía que también era una expresión de la burguesía. Pero Descartes es crítico de la escolástica y de la filosofía del Renacimiento. Bueno, sigamos. Profe, una pregunta. Sí. Creo que... Con respecto a lo que usted leyó, usted empezó diciendo que movimiento y multiplicidad, ¿no? Sí. Con lo que dijo, o sea, a ver si entendí bien. El uno es movimiento y a través del movimiento emana multiplicidad, ¿no? No, acá no tenemos emanación en esta segunda secuencia, ¿eh? No. Tenemos una generación, se quiere decir. La segunda secuencia entre el ser inteligible y la multiplicidad de seres inteligibles no hay emanación. Porque si hubiera emanación habría trascendencia ahí.
hacia ese adentro del ser con la multiplicidad de seres inteligibles no hay emanación. Hay emanación de lo uno hacia el intelecto. ¿Bien? Eso por un lado. Y bueno, a ver, tenés. El reposo lo tenés al afirmar su identidad. Ahí tenés reposo. ¿Bien? Y el movimiento lo tenés cuando se piensa a sí mismo. De hecho, ahí tenés movimiento y divergencia. Porque, ¿qué aparece en ese pensarse a sí mismo? El sujeto que piensa y el objeto pensado. Es un acto de conocimiento y algo que se conoce. Una acción de conocimiento y un ente, porque al afirmar su ser, hay identidad, hay un ente, hay un existir ahí. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí tenés la divergencia y la diversidad. Porque no hay uno, hay dos. Uno que piensa y otro que es pensado. Tenés movimiento y tenés diversidad. Como el primer movimiento y la primera diversidad, a partir de la cual empieza a generarse el resto. Bueno, entonces es intelecto porque al afirmar, afirma su ser, es ente porque con el pensar da al intelecto el pensar y el ser, de lo que estamos hablando recién. Lo uno es causa de ambos conjuntamente, efectivamente existen conjuntamente y no se separan entre sí. Pero siendo dos, este uno es al mismo tiempo intelecto y ente. Siendo dos, fíjense, es intelecto y ente. Pensante y pensado. Intelecto en tanto piensa, ente en tanto es pensado. Nacen, pues, primero el intelecto, el ente, la diversidad y la identidad. Y también es necesario agregar movimiento y reposo. El movimiento sí piensa, el reposo para que permanezca idéntico. Se mueve porque hay un movimiento cuando se piensa y hay reposo cuando se afirma. Estas cosas, al convertirse en pluralidad, constituyen el número y la cantidad. Y la calidad es la propiedad de cada uno de estos, de los cuales se derivan de las otras cosas como de un principio. Bueno. Entonces, movimiento de la unidad a la multiplicidad, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Esto ya lo trabajamos. Acá. Sí. No, pensaba que en esta, cuando se habla de intelecto se puede decir conciencia también, ¿no? Conciencia de sí, o sea, uno cobra conciencia de... Ajá. Bueno. Sí, es toda una discusión, ¿eh? Si hay no solo si hay conciencia, si hay autoconciencia. Una discusión. Bueno, si se afirma que hay autoconciencia ahí, incluso ya se puede pensar dialécticamente y acercarlo a la fenomenología del espíritu de Hegel, a un absoluto de Hegel. Si se piensa que ahí hay autoconciencia, se lo puede aproximar. Claro, porque justamente pensaba en eso. Si a través de la conciencia, dentro de un plano inmanente, se accede a la trascendencia, o sea, a reconocer que hay a esto, lo uno, pero aparte, se puede lograr una especie de conexión a través de salirse de sí, de estas experiencias o sea, ya hay más planos, me parece, ¿no? Que tal vez no racionalmente se accede a lo uno, pero sí a través de un plano, qué sé yo, que entra en contacto con eso a través del éxtasis. Claro. No solo una conciencia, sino un conocimiento. Bueno, tener autoconciencia implica un acto de conocimiento. El tema es si
si en el intelecto hay una acción de autoconciencia. Podría verlo. Y si la hay, uno lo podría pensar, le podría dar una lectura hegeliana, digamos, podría aproximar a Hegel, en el sentido plotino. Sí, lo podría pensar desde ahí. Es un hecho que, bueno, digamos, si se quiere el acto, vamos a decir, el camino de conocimiento de uno como un alma particular, tendría que ver con algo que estabas mencionando, es decir, uno cómo accede al intelecto puro. Bueno, empezando un camino de dialéctico y racional, ¿no? En donde ingreso en un plano de inteligibilidad, al mejor sentido platónico, mi alma ingresa en ese plano inteligible, se despoja de lo material, se despoja de lo corporal, mentalmente, a tal punto que llega un momento que experimenta la absoluta inteligibilidad, ¿no? Experimenta la comprensión absoluta del ser. Ahí es donde el itinerario de este alma pueda concebir al intelecto puro y ser con el intelecto puro en un acto absolutamente racional, ¿no? Luego, para acceder a lo uno, habría que pegar ese salto de éxtasis que hablamos en la clase pasada. Pero hasta el intelecto, el camino que habría que seguir es absolutamente racional. Pero que sin embargo sería a través del ente. Claro. Un ente, nosotros sí. Como ente. Está bien, pero ahí lo que concibo en el intelecto es el ente puro, perfecto, inteligible, digamos, ¿no? La entidad primera, si quiere. Sí. De algún modo. Bien. Bueno, entonces, el intelecto en tanto movimiento es multitud, distinción y heterogeneidad. Pero en tanto reposo emerge la identidad, la indistinción y homogeneidad. Es uno y múltiple, totalidad en tanto unidad y multiplicidad en tanto contemplación intelectiva de sí mismo y potencia de todas las cosas. Potencia del pensar, interacción pura. Potencia de las cosas, ente puro en tanto pensar. Y acá voy a hacer una lectura que aparece en Deleuze, esta lectura acerca de Plotino. Una pequeña lectura que la cita las traigo de un texto de Deleuze que es el medio de Spinoza. A ver, en este movimiento del ser hacia la multiplicidad, ya no se registra una causa emanativa como en lo uno, sino más bien una causa inmanente, en esta segunda secuencia, ¿no? Del ser a la multiplicidad de seres inteligibles. Que Plotino pondrá en esa hermosa fórmula: el ser complica todos los seres. Esto aparece en la Eneada quinta, en la 5, la Eneada 5 de Plotino. Bueno, cita de Deleuze. Cada ser explica al ser. Habrá allí un doblete, complicar, explicar. Cada cosa explica al ser, pero el ser complica todas las cosas. Es decir, las comprende en sí. Aquí la secuencia evolucionó, ya que no se trata de una emanación, sino de una causalidad inmanente. Bien. Bueno, estos planos, te decía, Deleuze cita este estudio o hace mención a esta segunda secuencia que estamos hablando justamente en un texto de Spinoza, porque lo que luego en este texto de Spinoza Deleuze va a buscar es una ontología inmanente, ¿no? En Spinoza, en donde en la lectura de Deleuze, para Spinoza sería un filósofo
en donde no hay dualismos, sino que un materialismo puro, absolutamente inteligible, ya que la sustancia es una y el resto son modos de ser de esa única sustancia, ¿no? Con Spinoza. Bueno, por eso hace este pequeño análisis ahí de Plotino en esta obra de Spinoza. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, el intelecto, al igual que su padre, necesariamente debe engendrar algo. El intelecto. Lo que se engendra es el alma universal. Tercera hipóstasis, el alma universal. Bien, el alma es verbo del intelecto. El alma es verbo del intelecto. El alma es verbo y acto del intelecto. Como el intelecto es del uno, y no existe intermediario entre el alma y el intelecto, pues lo que fluye del intelecto es el verbo, y fluye constantemente hasta que el intelecto esté presente en el orden de las cosas. El alma es imagen del intelecto, verbo del intelecto, y es todo acto y vida, que los prodiga después para la existencia de otro, como sucede con el fuego, es calor interno, pero que por otra parte lo prodiga a otros. Por otra parte, es necesario considerarla no en su flujo, sino en parte en su permanecer en sí misma y en parte en el otro que sigue. Procediendo pues del intelecto, es intelectivo y en sus razonamientos está en ella el intelecto y su perfección proviene de él, como del padre que la nutre, que sin embargo no la engendró tan perfecta como para poder sufrir su comparación. La existencia le proviene pues del intelecto, y es el verbo en acto del intelecto que ella ve, pues cuando dirige su mirada hacia el intelecto, posee en su interior y no en su propiedad lo que ve y hace. Solo estos dos deben llamarse actos del alma, los que son intelectivos y propios de ella. Los actos inferiores son de otra proveniencia y son pasiones del alma. Por eso el intelecto la convierte en superior y más divina, porque su padre y está presente, pues entre ellos nada se interpone, sino que son distintos en modo. Sin embargo, que la una se produce después y recibe el otro, es en cierto modo modelo. Entonces, tenemos una doble naturaleza en el alma, una naturaleza intelectiva y una naturaleza sensitiva. La naturaleza intelectiva tiene que ver con esta relación del alma con el intelecto. El alma, al mirar al intelecto, al imitar al intelecto, vamos a decir, despliega su facultad intelectiva, racional, de que el intelecto es inteligibilidad pura. Y al mover o al dejar de mirar el intelecto y dejar de desplegar esta facultad racional, intelectiva, el alma, es decir, despliega, vamos a decir, una degradación racional, por eso son pasiones y tienen que ver con lo irracional, y en esa acción, y tratando de imitar al intelecto, ordena al mundo. El mundo sería otro grado de ser distinto. Entonces, el alma sería una especie de ordenador del mundo. El alma quiere imitar la intelección pura, la inteligibilidad pura del intelecto, quiere imitar la inteligibilidad pura del intelecto. Como hay una degradación de ser, lo hace imperfectamente,
pero en esa imperfección ordena el mundo. El mundo es el último, en el mundo se encuentra el último haz de racionalidad de la realidad en su totalidad, es el último relámpago de racionalidad. El mundo tiene un orden inteligible en ese sentido. Pero además de tener un orden inteligible, de tener forma, de tener racionalidad, el mundo también posee materia. Y la materia es absoluta falta de racionalidad, absoluta falta de determinación, la materia pura, ¿no? La materia pura es indeterminación. El último vestigio de naturaleza divina, dice Plotino acerca del mundo, ¿no? La naturaleza, el mundo como la naturaleza, el último vestigio, el último relámpago de esa perfección divina que proviene de lo uno. Entonces, el mundo es un compuesto de materia y forma, ¿no? Y la forma proviene de esta determinabilidad, de esta, ¿cómo se decir? De esta racionalidad que el alma impregna al mundo de la naturaleza, de este orden inteligible que proviene del alma. El alma podría jugar como esta especie de demiurgo platónico, si se quiere otras comparaciones, ¿no? Era una especie de demiurgo platónico, el alma universal. Y el mundo, dijimos, un compuesto de materia y forma, ¿no? Y acá entra, si quiere, esta cuestión de la forma como determinación del ser, de los seres sensibles, como un principio activo, principio metafísico activo, y la materia como pura indeterminabilidad. ¿Pura? O sea que si la materia es indeterminada, Sí. el intelecto es el que le da forma. El intelecto genera, vamos a decir, la diversidad de seres inteligibles. Bien. Okay. Ahora, es el alma universal el que a partir de esa inteligibilidad ordena al mundo. Ahí tenemos como la tercera hipóstasis, el alma universal. Bueno, vamos con la materia. La materia, la discordia y los defectos del mundo derivados de una segunda naturaleza. Entonces, del mundo uno y verdadero se deriva la existencia de otro mundo que no es verdadero. Múltiple, pues está dividido en multitud y separada una parte de la otra y convertida en extraña. Y ya no hay solamente amistad, sino también discordia por la distancia, y en su defectuosidad necesariamente una cosa es enemiga de la otra. Pues la parte no se basta a sí misma, sino que, conservándose por medio de otro, es enemiga de la que le sirve para su conservación. Nació no por racional conclusión de su deber nacer, sino por necesidad de una segunda naturaleza, pues aquella, la inteligible, no era tal como para poder ser el último de los entes. Entonces, ¿qué es lo necesario acá? ¿Por qué tiene que haber una segunda naturaleza de lo inteligible? Porque si lo inteligible determina, tiene que determinar algo. Y eso que determina, necesariamente, no tiene que ser inteligible, sino ¿a qué va a determinar? O sea, aquello que determina tiene que ser algo absolutamente ininteligible, algo que tenga absoluta falta de determinabilidad, absoluta falta de forma.
necesidad de la materia, mal, necesidad, último grado de la escala descendente. Pero, ¿cómo pues si existe el bien, también necesariamente debe existir el mal? ¿Acaso porque en el universo debe existir la materia? Pues por necesidad este universo consta de contrarios y no existiría si no existiese la materia. Efectivamente, la naturaleza de este universo es mezcla de intelecto y de necesidad. Necesidad como falta, ¿no? Y todo lo que recibe de Dios, es decir, de lo uno, es bien. En cambio, los males le provienen de la antigua naturaleza, la materia. Y también así se puede aprender la necesidad del mal. Pues, como no existe solamente el bien, la necesidad deriva de él por descenso. O, si se quiere decirlo así, en el eterno descenso y alejamiento, el último, después del cual no es posible que nazca algo, es decir, de la materia, este es el mal. Ahora bien, por necesidad existe lo que se llama después del primero, por lo cual también el último existe, es decir, la materia. Esta es la materia que no posee ya nada de aquel primero, y esta es la necesidad del mal. Fíjense entonces que el problema, ¿no? A ver, el ser es, el intelecto es, el pensar es. Entonces, en esa acción hay una identificación del ser expresándose en un ente, porque el intelecto al pensarse se entifica, vamos a decir de algún modo, ¿no? Al pensarse es ente, es el intelecto, ¿no? Y en ese sentido expresa el bien que ya trasciende de lo uno. Es una expresión del bien, ¿no? En esa inteligibilidad pura. Entonces, de algún modo se sigue ese esquema platónico en donde el bien es. Ya tenemos en Platón esto, ¿no? De que para poder actuar bien, debo comprender el bien, ¿no? Esta cuestión platónica. Entonces, para poder actuar bien, debo desplegar un saber metafísico, debo comprender el bien. Ahora bien, entonces, si el bien es el mal, ¿qué es? No ser. Si el mal es carencia de ser. Y si el bien es, y en ese ser hay una identificación, hay un ente, es decir, que existe, y el mal es carencia de bien, por lo tanto es carencia de ser, ¿eso qué significa? Que el mal existe. Acá viene un problema. De algún modo, el mal no existe como entidad, porque si tuviera entidad tendría un bien, porque tendría un ser. Por lo tanto, el mal no existe en el sentido de que se resiste a ser. ¿No? Es decir, como que la materia pura es privación de ser, es carencia de ser, como algo que se resiste a ser. Y en esa carencia de ser, en esa privación de ser, es absoluta indeterminabilidad. Por eso el mal se define como privación de bien. Y en ese sentido, podría decirse que el mal no existe, como privación de bien, como privación de ser, como algo que es impermeable a ser. Este esquema neoplatónico, que ya había sido elaborado por Platón, digamos, de algún modo, Platón tiene una frase formidable para pensar la materia. ¿Cómo puedo pensar la materia pura? ¿No? Piensa Platón. Y ahí en el Timeo dice,
que la materia es captable solamente por un razonamiento bastardo de Platón en el Timeo. La materia solamente es captable por un razonamiento bastardo. Ya que la materia pura no la puedo pensar con la razón, con el intelecto puro. Claro, sí, Natalia, falta bien. No tiene entidad. Porque si tuviera entidad tendría que ser. Si tendría que ser, tendría que ser. Es falta, es privación de bien. Si entonces, yo la materia, pensaba Platón, no la puedo pensar. No la puedo pensar porque si la pienso le estoy dando forma y le estoy dando una racionalidad ya. La estoy determinando. Entonces, ¿cómo la puedo pensar? Bueno, captable por un razonamiento, es decir, por un tipo de proceso de pensamiento bastardo. Es decir, que niega a su propio padre, que niega a su propia razón. Sí, solamente sería captable por un tipo de pensamiento divergente, aleatorio, irracional. Pero no podría ser captable por un tipo de pensamiento inteligible, racional. Un tipo de pensamiento que niegue sus orígenes, ¿no? Que niegue la razón pura. El único modo de que sea captable, ¿no? Esa materia pura. Si no, no se puede captar. Este tipo de esquema, sí. Sería como, no, pero decir que eso como una revelación no entraría dentro de... Y puedes entrar, cualquier cosa que no sea racional, puedes incorporar acá. No por nada, yo reitero, no por nada Platón, no para hablar de la materia, pero sí para graficar el otro polo de este esquema metafísico, el otro polo que sería el bien, o la realidad en sí. Para poder explicar eso, Platón usa, bueno, va a empezar a definir lo que es la cosa en sí, lo que es la realidad en sí. Cuando está por definir, se sale del discurso racional y recurre a los mitos. Y recurre a los mitos, ¿no? Es una especie de subterfugio del lenguaje, una especie de alternativa del lenguaje, ¿no? Racional. Entonces, no por nada, ¿no? Pero bueno, ahí hay un espacio abierto que nos deja Platón para pensar. Entonces, yo decía que este esquema neoplatónico le viene muy bien al cristianismo. De hecho, uno lo ve en San Agustín esto. ¿En qué sentido le viene bien? Para poder explicar qué es el mal. Le viene perfecto este esquema metafísico al cristianismo para poder explicar qué es el mal. Porque si Dios crea el mundo, ¿qué crea el mal? No, Dios no puede crear el mal, si no sería imperfecto. Entonces, cuando el cristianismo quiere explicar por qué existe el mal en el mundo, si es creación de Dios y Dios es perfecto, entonces su creación tiene que ser perfecta, cuando quieren explicar esto, aparecen dos concepciones, van a emerger. Uno es el libre albedrío del hombre, y por ahí también va San Agustín a sostener esta concepción antropológica, para poder explicar el mal moral, si quiere. Y la otra es este esquema neoplatónico, que estaba en Platón, del mal como privación de bien. Es decir, Dios no crea el mal, sino que el mal es ausencia de bien. Por lo tanto, el mal en sí no existe, sino que es carencia, alejarse de esa perfección divina, de esa racionalidad divina. Agustín esto lo observa. Una de las cosas por las cuales Agustín, en primer lugar, se vuelca al neoplatonismo es por la concepción de mal que él observa ahí. Él provenía, por ejemplo, Agustín provenía del maniqueísmo, había tenido su periodo maniqueísta, vamos a decir, que es una secta de la Edad Antigua, y en el maniqueísmo hay
un dualismo, se quiere, en donde el bien y mal tienen el mismo peso ontológico, es decir, existe el bien porque existe el mal, y es tan necesario el bien como el mal, pero el mal existe como entidad, y de tal modo tiene esa misma identificación que el bien, que necesitan de los dos. Agustín esto no le convenció mucho, y una de las cosas por las cuales adhiere al neoplatonismo, entre otras, es la concepción del mal que encuentra en el neoplatonismo, y una de las cuales también luego va a usar para poder cristianizar este neoplatonismo, ¿no? Y así tener una concepción del mal desde la filosofía cristiana, o del pensamiento cristiano. Bien. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta fuera de la clase? Sabe que tengo el teléfono que no me anda muy bien. Y hoy a la mañana llegaron unos links de la clase. Yo me metí al link y entré con usted, pero pensé que teníamos el de sociopolítica. ¿Cambiaron los horarios o nos estamos pisando o no estoy en la clase que tengo que estar? Nosotros tenemos de 18 a 20, ¿no? La clase los lunes. Dígame si me equivoqué. Tenían pensado eso, ¿no? Digamos, ¿nuestro horario de lunes de qué es? De 6 a 20. De 20 a 18 a 20. No, de 18 Por a 20. eso puse este horario. Lo chequen para la próxima, me dicen. Bueno, gracias. Sí, chequen. Yo ahora estoy confundido. Espera un segundito. Sí, profe, es de 18 a 20 porque yo Bueno, dejé los horarios de segundo. ¿Sí? Bueno, sí, ese es horario. Después lo chequean y me confirmo, no hay problema. ¿Los jueves qué tendríamos? Sí, profe, de segundo año, Bueno, este es su horario. comisión de primero Bueno, ¿los jueves qué horario tenemos los jueves? Los jueves sí, el 20 a ¿Cómo? 22, ¿no? Los jueves, ¿cuándo tenemos de vuelta? ¿Sería lunes y miércoles o lunes y jueves? Lunes y jueves, ¿no? El jueves. Lunes el jueves y jueves creo que de 20 a tenemos, 22. primero va. Jueves de 8 a 10. Ah, no, pero... De 20 a 22, exactamente. Pará, Vanessa. ¿Qué curso querés estar vos? ¿Dijiste primero A? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Yo soy de primero A. Ah, bueno, ahí está el tema. Acá no es. Ahí está la cuestión. Esto es segundo. Bueno, por lo menos tengo otra compañera que está escribiendo en el chat que también es de primero A. Ahora sí, ahora que te veo, viste que ahora que te veo, Claro. vos sos de psicología, estamos en filosofía, segundo de filosofía, Claro. esto es filosofía medieval. Por eso, ahora, Bueno, para el año que viene. no, para otra carrera, porque esto sería filosofía. Pero bueno, ¿sabes qué? No te viene mal porque estos autores quizás los lleguemos a ver este año con ustedes. Pero bueno, no, claro. No sé cómo llegó el link en mi teléfono, le soy honesta. Tenemos un grupo general, yo entré ahí. No, y yo este link se lo pasé a... ni siquiera lo subí, ahora me voy a fijar. No, me lo mandó Lo a mí, mandé a- yo mandé a los dos grupos de filosofía. Sí, te lo mandé a vos, Melissa. Sí, Bueno, profe, disculpe, Sí. a las 8 lo tenemos hoy. sí, a las 8. A las 8. Dale. A las 8 nos vemos, Dale, Vanessa. disculpe. No hay problema, no. Bueno. Bueno, chicos, preguntas. Así cerramos con Plotino. Y me voy a tomar un café antes de entrar a las 8. Una consulta. ¿Te sirve? Yo tenía esta pregunta, pero de la semana Dale. pasada. San Pablo hace como todo una explicación teológica, ¿no? Pero que pareciera no bastar a estos pensadores, porque como que quieren racionalizar, ¿no? El Sí, cristianismo. está bien. Pero de todas maneras hay como, en esto de Plotino, por ejemplo, hay una revelación, me parece. O sea, una explicación que va más allá de lo racional. Bueno, Que también lo podríamos encontrar en San Pablo. está bien. A ver,
primer lugar, a ver, San Pablo, entendamos esto, que San Pablo no es no es un pensador, un filósofo cristiano. Sí, obviamente, lo que hay en Pablo es, genera doctrina Pablo, eso es un hecho, incluso podemos decir que es uno de los primeros que genera doctrina en el cristianismo, y en ese generar doctrina podría haber un estudio o un análisis teológico, si se quiere. Hasta ahí. Seguro que genera doctrina, pero no podemos decir que Pablo es un filósofo, digamos, cristiano. De hecho, si se quiere, está mucho más cerca de algún análisis filosófico y con densidad teológica en San Juan, ¿no? En San Juan, en Juan, los evangelios de Juan, hay como una profundidad teológica interesante. No digo para que alcance a hacer pensamiento filosófico, pero bueno, ahí hay algo más interesante para pensar desde lo filosófico, si se quiere, a uno de los apóstoles. Pablo no, Pablo sí hay doctrina, y por eso lo hemos trabajado en la cátedra, lo hemos hablado, porque es, digamos, un pensador que podemos decir, hay cristianismo porque apareció San Pablo, si no, no sé, sería algo contrafáctico, pero bueno, no sé si hubiese existido cristianismo si no hubiese aparecido Pablo. Entonces, bueno, es alguien importante en ese sentido. Con respecto a Plotino y la revelación, y mira, en esa secuencia de ascenso a lo uno y de, vamos a decir, estar en lo uno a través de un salto irracional, como si tuviera, digamos, tengo que ejercitar la razón y la dialéctica racional y el intelecto para poder alcanzar el intelecto puro, y después como una especie de trampolín saltar hacia lo uno para estar en lo uno, y en ese salto, que Plotino lo describe como éxtasis, bueno, ese espacio te abre un montón de cuestiones para que pienses, como revelación. De hecho, bueno, así lo han pensado estos pensadores cristianos, y también todo el misticismo que se desprende en la Edad Media, todo el misticismo cristiano que se desprende en la Edad Media, es a partir de este juego que ofrece el neoplatonismo y que aparece en Plotino, ¿no? Entonces sí, podés asociarlo a una revelación si querés. Es decir, Plotino no lo dice en términos cristianos, la revelación, tampoco habla de fe, ¿no? Pues si hablamos de revelación estamos hablando de fe. Pero sí te da lugar a poder pensarlo. Tranquilamente lo puedes pensar y lo puedes asociar, si querés, y te reitero, lo han hecho, los pensadores cristianos lo han hecho, el cristianismo lo ha hecho, y hay todo un misticismo cristiano y una corriente gnóstica del cristianismo que partió de este esquema que propone el neoplatonismo, ¿no? No sé si te contesté, Fernando. Sí, tipo en forma de ritos de iniciación y cosas así, calculo. Sí. Tenés mucho para ir para vincular, para relacionar y para trabajar. ¿Otra pregunta? Yo, profe. Sergio. No, bueno, no sé si mi compañero Sergio creo que quería preguntar algo antes. Bueno, pregunta después. Pregunta. Bueno, usted cuando empezó hablando de esto dijo como que, bueno, los 4 grados de emanación del uno es el intelecto, y después empezó a hablar... Hipóstasis, ¿eh? Sí. Ah, está bien. Pero porque después dijo... Son 3 hipóstasis. Está bien. Cuando usted habla y dice que, bueno, el uno crea el ser, ¿no? Sí. Y usted dijo que, bueno, el ser, esta cuestión de multidisciplina, dijo como que se complica el ser. Cuando la multiplicidad se complica al ser, ¿qué quiere decir que se complique? Bueno, ¿Ve imperfecciones? Es un movimiento, vamos a decir, del pensamiento. Entonces, si el pensamiento, digamos, si uno piensa desde la multiplicidad de seres
al ser, el movimiento que se genera ahí es de complicación. Es decir, la multiplicidad de seres se complica en el ser cuando voy en ese movimiento de la multiplicidad a la unidad del ser. Ahora, cuando hago el movimiento inverso del ser, de la unidad, hacia lo múltiple, lo que estoy haciendo es explicatio. Es el movimiento. Es decir, yo explico las cosas cuando parto del ser y me dirijo hacia las multiplicidad de seres inteligibles, o la multiplicidad de cosas. Ahí estoy explicando las cosas, porque parto del ser, si se quiere, de su fundamento, y me dirijo de las causas hacia las consecuencias, por decirte otra cosa, hacia los efectos, por usar otra expresión. Entonces ahí estoy explicando. En cambio, cuando voy de los efectos a la causa, complicando. Es decir, complico las cosas en el ser. El segundo movimiento. Un movimiento sería del ser hacia la multiplicidad. Ahí el movimiento es explicatio. Estoy explicando el ser en lo múltiple. Ahora, cuando voy de lo múltiple al ser, me complico. Complicatio sería el movimiento latino. O sea, está hablando, pero con respecto a la segunda hipóstasis. Sí, multiplicidad de seres inteligibles al ser inteligible. Tema que después el Renacimiento retoma estos conceptos y los extiende hacia la naturaleza. Por eso también les decía que se observa un fuerte panteísmo en la filosofía del Renacimiento. Porque extiende esta multiplicidad, la extiende hacia la naturaleza misma. Entonces, como que el ser está en todas las cosas. Entonces, el ser se explica en todas las cosas. La multiplicidad de seres vivientes. Y los seres vivientes, si uno quiere comprender el ser y partir de la multiplicidad hacia la unidad, entonces el movimiento ahí es de complicación. Complico el pensamiento. Si voy de lo múltiple al fundamento primero. Como si fuese una especie de contracción, también podríamos decir. Bien. Bueno. ¿Otra pregunta? Profe, sí. A mí como que no entendí muy bien lo del alma. Como que usted en un momento dijo que el alma como que imita el intelecto. Claro. ¿No? ¿Será que como que el intelecto está por encima, como por arriba? ¿No entendí? Sí, sería como el padre metafóricamente, el intelecto del alma. Bien. El intelecto engendra el alma. Okay. De un modo que lo uno hace el intelecto quiere engendrar también, ¿no? Tener un acto de creación. Entonces el intelecto engendra el alma. Bueno. ¿Listo, chicos? Bueno, cualquier cosa me preguntan la clase que viene o me escriben en el foro. ¿Bien? O me escriben en el foro y me preguntan. La clase que viene tendremos el jueves de 20 a 22, ¿no? ¿Sería? ¿Los jueves? Sí, profe, de 8 a 10. De 8 a 10. Bueno, les paso el link en el mismo día, se lo paso a Melissa y se lo paso y lo distribuyo en el grupo común. ¿Bien? Nos vemos el jueves. Listo, profe. Chao, nos vemos. Vale.